Buenas noches. Yo escogí el misionero Andrés Vanderbilt, el contrabandista de Dios. Siguiente. Andrés Vanderbilt nació en mayo 11 de 1928 en Sint Pancras, Países Bajos, Holanda del Norte. Los padres eran Arie Vanderbilt, que era herrero, y la madre, la señora Vanderbilt, que ella estaba semi-inválida. Tenía 6 hermanos y los padres de Andrés eran cristianos y asistían a la iglesia bautista reformada. Al ser hijo de un herrero, el hermano Andrés nunca terminó la escuela superior, pero Dios usó de este hombre holandés con una espaldamala, educación limitada, sin patrocinadores ni fondos para hacer cosas que muchos dijeron que era imposible de hacer. En el 1946, en mayo 11, al cumplir los 18 años, él se enlistó rapidito en el ejército colonial de las Indias holandesas y fue enviado al campamento de entrenamiento en Korkum. Eso fue en mayo. En noviembre viene para atrás y le da la despedida a su madre y le dice que va a ir a la guerra, pero su madre lo que hizo fue que le dio una Biblia. Él no quería esa Biblia, pero la madre se la dio y dice, prométeme que me la vas a leer. Allí se despidió y parte para Ámsterdam. Y ahí se une un batallón en Catarta, destinado a unas millas, 13,000 millas de Indonesia. Ahí lo entrenaron intensamente y se está destacando como soldado, sabe usar armas automáticas y él ya está listo para ir a combate, porque ese era su deseo. Él quería como matar, él quería ser como un espía. Ahí él está haciendo todo lo que él quiere, pero él dice, pero me pagan ahora. Pero el tiempo pasa y fue herido en un pie y se encuentra con la Biblia de su madre que le había dado antes de irse para el ejército. Siguiente. Aquí el coche azul. Ok, va a haber un poquito de... pero sabrán por qué te lo hago. Cruzaba la frontera en su coche Volkswagen azul, conocido como el coche milagroso, mientras él pasaba Biblia y literatura cristiana de contrabando al otro lado de la frontera. Siempre oraba así: Señor, en mi equipaje llevo las Biblias que quiero hacer llegar a tus hijos. Cuando estaban entre nosotros, abriste los ojos de los ciegos. Ahora te ruego que no dejes que los guardias vean aquello que tú no quieres que vean. Amén. Este carro era el carro milagroso. En ese carro él iba donde quiera, pero era ayudar a la iglesia perseguida, a sus hermanos. Vino un momento en su vida, después de la guerra, que él no sabía para dónde iba a ir, ni sabía. Todo el mundo le decía, pero él decía, pero yo no sé. Todo el mundo sabe, pero yo no sé nada. Yo necesito. Y vino un día que el Señor le habló. Siguiente. Aquí, llamado de Dios detrás de la cortina de hierro. En 1955, el hermano Andrés, guiado por Dios a que fuera un viaje a Polonia comunista. Se inscribió en un grupo juvenil comunista, pues era la única forma legal para permanecer en ese país. En ese momento sintió un llamado a responder a la comisión bíblica. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero ya están a punto de morir. Y el Señor le habló de Apocalipsis 3:2. Ahí se inició la misión que lo llevaría a varios países del gobierno comunista, donde los cristianos eran perseguidos detrás del telón de acero, que es The Iron Curtain, donde religiones como el cristianismo eran toleradas, pero técnicamente ilegales. En el 57, él viajó a diferentes países comunistas en ese Volkswagen azul, que más tarde se convertiría en símbolo de Puertas Abiertas, organización que fundó más tarde. Aquí se casa con Cornelia, nickname Cory Van Dam. Visitó a la China,
después de la revolución cultural que había creado una política hostil hasta el cristianismo y otras religiones conocidas como el telón de bambú, que es China. Yo no sabía que se llamaba así. Andrés Vanderbilt se casa con Cornelia Van Damme. Se casan en junio 27 de 1958. Tuvieron 5 hijos y 11 nietos. Estuvieron casados 59 años. Ella muere en enero 27 del 2018 a los 56 años. En mayo 11 del 1922, el hermano Andrés cumplió 94 años. Recientemente está viviendo en Holanda al cuidado de sus 5 hijos y nietos. A pesar que no viaja, el hermano Andrés sigue concentrando sus fuerzas personales en los países musulmanes. Siguiente. Lo que me encanta. Proyecto Perla. Hubo un momento dado que cuando el hermano Andrés visitó a China, él veía la necesidad de Biblias. Él iba a algunas iglesias y no habían Biblias. Y si había una, rompían las Biblias en capítulos y se lo daban para que ellos se las memorizaban. Vino el momento en que las puertas abiertas estaba mandando Biblias de contrabando, pero no era suficiente. Y un día vino a la mente lo que le puso Dios para llamar una operación Proyecto Perla. La llamaron así a causa de la perla de gran precio de la que habló el Señor Jesús en Mateo 13. El plan consistía de introducir de una sola vez 1 millón de Biblias de contrabando a China. El costo era $7 millones. Mientras tanto, el hermano Andrés tenía un partner, un compañero que le ayudaba, un hermano, el hermano David, que él estaba, mientras recaudaba fondos, el otro estaba haciendo los preparativos. ¿Qué era lo que necesitaban? Un remolcador, una barcaza. A esos dos le pusieron el nombre de Gabriel y de Miguel y Graviela por los arcángeles. Era llevar esas 2.302 toneladas de Biblias, llevarlas y ponerlas en unas vasijas herméticas, cajas herméticas, ponerla en el medio del mar, amarrarla con soga, llevarlas a la orilla, porque eso flotan, y allí iban a esperarla 2.000 cristianos chinos. Eso era una playa desolada, oscura, ahí no pasaba nada. Ellos tenían que sacarlas, de ahí las iban a coger y llevarlas, las iban a empacar, y los 2.000 cristianos iban a recogerlas y las iban a almacenar y distribuirlas en las iglesias hogar, porque eso es lo que había, no habían iglesias, eran los hogares de todo el país de China. En el junio 18 del 81, Operación Perla se lleva a cabo y solamente 10.000 Biblias fueron descartadas por los soldados chinos comunistas. ¿Qué pasa? Que mientras estaban en el ajetreo, digo yo, de tocar las Biblias, vinieron los soldados en una jipeta y las que estaban en la orilla las echaron para atrás. Pero se perdió solamente 10.000 Biblias, de ese millón de Biblias. Y la buena noticia fue que el hermano Andrés supo que en los tejados de China habían libros con portadas negras. Y era que todas las Biblias que se habían mojado, todos se las habían sacado del mar y las habían puesto los techos y las estaban secando. Esas Biblias, ninguna, las 10.000 Biblias fueron recogidas y todo el mundo tenía Biblias. Y en otra aldea hicieron lo mismo porque según la voz corría, esas Biblias no se perdieron. Pues eso fue un éxito. Pero esto me dice a mí, qué fe tan grande, qué misión tenía este hombre. Y él iba a donde había peligro.
y cómo Dios lo guardó, porque Dios era el que lo estaba llamando. Siguiente. Okay. La lucha continúa. Ay, esa es mi nieta que le hizo eso. Él se centra en el Oriente Medio y trabaja para fortalecer a las iglesias perseguidas en los países musulmanes. Él, cuando veía que ya Europa no era más una comunista, que ya se podía entrar, podía predicar, se entraba en Biblia, literatura, él se enfocaba, iba, visitaba, pero él se enfocaba a esos sitios que nadie puede ir. En el 1981 visitó al país musulmán de Irán, mientras la guerra hacía estragos en ese país con Irak. En el 91 hace un encuentro con 12 pastores y sus esposas. Ahí él habla porque él quiere saber cómo él puede ayudar, qué se debe hacer, porque él tenía esa pasión de ayudar a sus hermanos musulmanes. ¿Qué pasa? Que pocos días después arrestan 2 de esos 12 pastores. Los dejan ir, pero después misteriosamente lo encuentran muertos. Allí no se podía predicar ahí. Tú no podías hacer como ser llamativo de que crees en el evangelio, que quieres que otros crean en Cristo Jesús. No, porque esto es lo que pasaba. En el 1993 asistió como ponente de la conferencia de pastores de Pakistán. Aquí en el retratito del hombre que tiene los espejuelos, ese es el pastor iraní Haik Hovespian. Cuando el hermano Andrés conoció a este hombre, él dice que ese hombre tenía un fervor en su corazón. Por Cristo, por sus hermanos, él dijo que él se quedó asombrado por ese amor que ese hombre tenía. Después, a las 2 o 3 semanas, se le dice que él fue a buscar a nadie del aeropuerto, lo secuestraron y lo mataron. Porque así es que, pero él decía, no es la lucha, no es con los terroristas, nuestra lucha es con el enemigo. Y él iba a sitios y lo decía, el hermano Andrés decía bien fervoroso, que él iba y decía eso en esos países, que el enemigo, no, el Pakistán, es el diablo. Y así mismo lo decía. Y él dice que nosotros, aquí dice, yo quiero mucho nosotros, queremos o queremos ayudar. Y él dice que mientras nosotros veamos a la gente, a estos terroristas, como uno le llama terroristas, porque tiran bombas, matan a la gente, mientras nosotros los veamos, nosotros los cristianos, los veamos como terroristas, como asesinos, como malos, que no pueden ser alcanzados, porque mira lo que hicieron, tumbaron las twines, mira, nosotros no vamos a poderles llevar el evangelio. Y eso a mí me tocó de una manera tan grande que yo digo, mira, este hombre tiene 94 años y él sigue, porque ahí es que está esa que no se puede llevar el evangelio. Las otras países ya han sido tumbados, eso ya se puede predicar, pero aquí no, todavía. Y me parece, déjame leer esto y va a ser lo último. Él dice que tras la caída del comunismo en Europa, Andrés Vanderbilt se centra en el Oriente Medio y trabaja para fortalecer la iglesia perseguida en los países musulmanes. Visita el Líbano varias veces, recordando el papel estratégico de esta región. Indica que según el último libro de la Biblia en Apocalipsis, allí tendrá lugar la gran batalla final. Y es, que yo digo, wow, tenemos que ser
personas que en realidad queremos a nuestro prójimo, queremos al enemigo. Y yo estaba diciendo, ay, esa soy yo. Yo no quiero, yo no sé, no estoy llamando porque eso es lo que yo digo, mira, los terroristas. Yo, y maybe ahora caigo en cuenta, ahora sé que yo no puedo tener esa actitud en mi corazón, porque no voy a poder llevar el evangelio. Si no se lo puedo llevar a ellos, no se lo puedo llevar a nadie si tengo eso en mi corazón. Y este libro se lo recomiendo a cualquiera porque yo lo tengo y esto es poquito lo que yo dije, pero tanta importante vivir por fe. Él dice también que no puede hacer mucho, pero él ora. Que eso es lo que él hace. Él ora ahora más, especialmente por estos países musulmanes que no quieren al Señor, no quieren el evangelio ni saber del Señor Jesucristo. And that's it.